Vamos a dibujar un cubo o un prisma mejor, para no restringirnos a medidas en perspectiva caballera, por ejemplo, según esta dirección. Decimos que el ángulo es X o Y, o sea, se empieza a contar a partir de aquí hacia la derecha. Este es el eje X, este el eje Y, este el eje Z. Vamos a poner, esto sería más o menos sobre aquí 60 grados. Y la reducción vamos a poner, por ejemplo, si esta es la anchura de la figura, pues vamos a poner, por ejemplo, que en realidad es igual que esto, pero vamos a poner 3/4, ya que esto es igual aquí, pero se reduce sobre este eje para hacer un efecto realista. Entonces marcamos aquí 4 centímetros, 3, 4, unimos el 4 con este, hacemos una paralela y ya tenemos 3/4 de esto. Entonces cogemos esta medida, la ponemos aquí, hacemos una paralela a esta y por este punto una paralela al eje Y. Tenemos la base de la figura que sabemos que es un cuadrado. Ahora le damos una altura en verdadera forma, en verdadera magnitud para esta cara en verdadera forma, para la dimensión magnitud. Y vamos a hacer, por ejemplo, una forma aquí de L. A partir de aquí ya no tomo medidas, simplemente una forma de L manteniendo paralelas a los ejes X y Z. Aquí vengo, hago un rectángulo frontal. Por aquí traigo, por ejemplo, un hueco. Voy a traer el hueco, aquí otra cara frontal. Todas las caras que son paralelas a X, Z, pues aparecen en verdadera forma. Dibujo esta dirección, levanto vertical. Aquí vuelvo a poner otra forma de L junto con esto. Y ya tengo aquí el prisma en perspectiva caballera. De repente quiero ampliar aquí otro trozo, pues bueno, dibujo aquí otro romboide. Dibujo aquí una cara en verdadera forma hasta el final, manteniendo la paralela aquí al eje X. Hago aquí otro prisma, siguiendo la dirección de Y, vertical, Z, y ahí tengo otro prisma. O sea que es muy fácil construir una figura en 3D, simplemente sumando o quitando prismas, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a poner, pues aquí, otro prisma en forma de cuña, siguiendo esta dirección. Esta dirección del eje X. Bueno, pues una vez ya que tenemos esos prismas, hay que ver que el paralelismo está bien, que esta sea paralela a esta, etc. Entonces dibujamos, por ejemplo, vamos a poner pues unas sombras. Vamos a hacer, por ejemplo, que la sombra de la figura, pues de este punto, pues sea este punto. Eso quiere decir que la sombra de esta línea es esta. Vamos a hacer que los rayos sean paralelos. Entonces ahora aquí tenemos la sombra de esta línea que será una paralela. Si subo aquí a este punto, uno con este, en realidad llega hasta aquí. Por lo tanto, la sombra de esto sobre este plano es esto. Una paralela a él, ya que es un plano que es paralelo a esta arista. Bueno, nos acercamos un poco. Bueno, hacemos aquí lo mismo, seguimos la dirección del rayo, la dirección del suelo, que es esta. La sombra de esto es esto, hasta que corta aquí, unimos con esto y tenemos ya la sombra. En principio no vamos a calcular la sombra sobre el suelo, sobre la pieza ya no habría más. Entonces, según eso ya podemos dibujar las sombras de la pieza. Marcamos aquí la sombra del objeto, aquí ya empieza la pendiente. Y aquí esta dirección. Y aquí lo mismo, tenemos esto. Bueno, tenemos ya la sombra al completo de la figura, esta cara, esta cara. Esta entraría la luz y nos faltaría entonces esta cara. Sacamos líneas paralelas al eje X y paralela a Z, paralela a Z. Bueno, está ya la figura con sus sombras. Y ahora marcamos para que no se pierdan un poco las líneas del dibujo. Aquí era una horizontal, paralela a X, vertical, paralela a Y, paralela a Y,
y oblicua, oblicua, vertical, horizontal, 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 viendo la dirección esta, vertical, horizontal. Bueno, tenemos entonces ya las sombras. Habría que tener un tono medio para sombrear las zonas que no tienen tanta oscuridad. Por ejemplo, hay que pensar si el rayo viene según esta dirección, es más ortogonal aquí o aquí. Entonces, como casi parece igual, entonces indistintamente casi se puede decir que si está a 45 grados, pues sombrea casi uno igual que el otro. Bueno, pues entonces nos vamos a decantar, por ejemplo, por hacer aquí la sombra. Pero si esto se refleja aquí abajo a igual distancia, lo marcamos. Entonces, en realidad, la reflexión del tono oscuro va a ser este. Ya lo podemos marcar. Aquí. Está reflejando esto aquí. También esto se refleja ahí enfrente. Y como tiene más oscuridad un poco que esto, ya que quedamos en que esto le vamos a poner algo más oscuro, entonces aquí le damos algo más de oscuridad que esta zona de arriba. Pero siempre al lado de la zona de oscuridad pues se refleja un poco la luz de aquí, por lo tanto la zona más lejana es más oscura, que está ahí. Decíamos que la parte superior era más oscura, entonces podemos sombrear aquí, también por aquí, más que sobre esta cara. Habría que reflejar el oscuro de esta cara, entonces será más oscuro. Y esto será a igual distancia, llegará hasta aquí, o sea que vendrá por aquí. Igual distancia, bueno, casi coincide con esto, y tendrá más oscuridad allí de donde sale. Entonces ya lo oscurecemos aquí. Bueno, está ya esto reflejado. Esto se reflejará ahí enfrente a igual distancia, y también esto aquí abajo. Y esto aquí y esto a igual distancia. Bueno, nos quedaba aquí. Bueno, entonces esto también se reflejará. Hay que pensar que es una simetría esta distancia igual que esta, entonces ahí aparece ya la forma reflejada. Y el oscuro este también aparecerá aquí reflejado, haciendo una perpendicular donde a esta, en el espacio donde corte aquí a esta, ahí está el oscuro, que será más intenso. Bueno, eso lo podríamos, ya que es dentro del oscuro, hacer con esto más oscuro. También el oscuro este hacia abajo, también reflejado hacia abajo y aquí también. Y lo mismo este oscuro, aquí una perpendicular por el espacio. Tenemos esto reflejado ahí enfrente. Nos acercamos. Bueno, el trabajo artístico, ahora, por ejemplo, esto consistiría en darle el valor de cada tono, el oscuro exacto. Pero bueno, aquí es solo un trabajo técnico, nada más. O sea, de cálculo de sombras, y para que resulte más intuitivo, le damos los tonos, pero por supuesto no hay nada con exactitud. Entonces esto, por ejemplo, si ponemos aquí más oscuridad que aquí, entonces tendría que verse aquí diferenciado esto más oscuro que lo siguiente, y aquí la línea más marcada. Bueno, en realidad se está reflejando todo esto abajo. Lo mismo, esto continúa el reflejo por ahí, se ve sobre la sombra también continuaría como es sobre zona de luz, tiene poca fuerza, y el oscuro de esa cara pues también, mientras que el oscuro este sobre la sombra sí que tiene más fuerza. También esto, por ser sobre la luz, pues tendría muy poca fuerza, mientras que aquí sí que puede tener más fuerza el rombo este. Esta distancia aquí igual, la línea, y luego la reflexión de esto, que será esto. Y luego la reflexión de esto, una perpendicular, sigue la dirección del eje y llega hasta aquí. Bueno, tenemos ya todo eso. Esto también se podría reflejar abajo, ya reflexión de reflexión. Esto aquí seguiría esta dirección. Pero bueno, ya sería tan sutil que no
que podremos hacer una simetría múltiple. Al ser aquí un cuadrante, pues habría 4 reflexiones. Marcaríamos sobre todo pues estas de aquí. Esta de aquí con más intensidad, esta también. Y luego esta que venía aquí, que se refleja aquí enfrente, con su reflexión ahí enfrente. Podríamos marcar la continuación todo por aquí, igual que aquí insinuar y aquí también. Hasta aquí. Esto más que nada para dejarlo marcado, lógicamente no se tendría que ver así con esa definición, pero es por el cálculo geométrico nada más. Bueno, esto, pues lo que decíamos antes, esto viene por aquí, se refleja a igual distancia y luego tendremos la reflexión de este oscuro, pues tendría que estar más oscuro, pues toda esta cara, pero como es zona de luz, entonces bueno, no está muy oscuro si ponemos así para diferenciarlo de, por ejemplo, este plano que tiene más luz que esto. Marcamos las aristas del dibujo. Bueno, ahora sé que podría calcular la sombra, pero bueno, ya lo vamos a dejar solo en la pieza. Pensar que la sombra pues también vendría por aquí siguiendo la misma dirección del rayo. La sombra de esto es esto, la sombra de esto es una paralela, el rayo viene por aquí, luego la sombra de esto sigue esta dirección, el rayo viene por aquí, paralela a esta, dirección del rayo, corta aquí, por tanto viene aquí, igual medida que esto, luego esto sí corta, aquí vamos a ver dónde corta, corta aquí detrás, por lo tanto uniendo con este punto es esto, viene hasta aquí. Y ahora la sombra de esto será esto, la sombra de esto será esto y la sombra de esta línea será esta por detrás. Y hasta la base será esto. Y por último la sombra de esto será una paralela. En realidad sería algo así. Y lógicamente si empezamos a marcar toda la sombra por aquí, pues se tendría también que reflejar por aquí enfrente a igual distancia, ya que las dimensiones según esto respecto a un plano de simetría pues son iguales, ¿no? También esto, si corta aquí, cortará aquí, esto cortará aquí y bueno, tendríamos esto reflejado ahí enfrente, pero bueno, ya no lo sombreamos y de igual manera también como esto tiene sombra y luz, más lejos hay más oscuridad, entonces es más oscuro en la zona que se acerca aquí a la luz. Entonces aquí habría que hacer un degradado hacia abajo. Bueno, pues ese degradado, luego también si esto se sombrea ahí, pues esa sombra decíamos que tenía que venir aquí según esta dirección. Siguiendo todo por ahí. Entonces si vamos, bueno, lo hacemos así, insinuando rápido, sin grandes pretensiones. La dirección por detrás, paralela a esta. Luego esta era paralela a esta. Bueno, ahí está entonces las sombras de la figura y las que proyecta sobre el suelo. No hay que olvidar que marcar siempre las líneas del dibujo y marcar con más nitidez allí de donde sale la sombra. Según se aleja la reflexión,
pues la reflexión va perdiendo también nitidez, igual que la sombra también pierde definición en los contornos según se aleja de lo que es el objeto. O sea que a partir de aquí estaría muy definida y con mayor contraste, mientras que por aquí se iría difuminando los contornos. Bueno, pues ese es un objeto en perspectiva caballera. Por último, revisar pues que, por ejemplo, esto se refleja ahí enfrente, esto aquí abajo, siempre es fácil que se olvide alguna reflexión, esto todo ahí enfrente, esto ahí también, tenemos esta línea, o sea que esto aquí se duplica por debajo y por debajo igual, esto ya queda por debajo, ya no hay nada que hacer, esto se refleja aquí enfrente, la sombra también, se podría incrementar la zona de sombra sobre todo, es decir, bueno, esta sombra sí que va a tener algo más de oscuridad, aunque sea sobre la luz, ¿no? El oscuro este también lo reflejábamos hacia abajo, un poco más intenso. Entonces ponemos ahí más oscuridad. Bueno, reflejábamos todo esto. Y bueno, ahora faltaría esto. Esto se refleja aquí a igual distancia. Entonces tenemos ahí el hueco este, siguiendo la dirección esta. Y bueno, todo lo que aparece aquí, si realmente esto cogemos la medida y la duplicamos, a lo mejor baja aquí, habría que tomar las medidas exactas y la continuación de esto, por aquí todo, bueno, parece que ya sale detrás. Sin embargo, esta línea, estas dos, que corresponden a estas dos, a igual distancia, sí que aparecería. Y entonces esto es algo más claro, pues habría que poner esto en general más oscuro y esto dejarlo más claro. Pero bueno, ahora ya no vamos a entrar ahí. Por ejemplo, más oscuridad aquí, como decíamos, para las caras superiores. Nos ponemos por aquí más oscuro. Y aquí también más oscuro. Bueno, pues esa sería entonces la sombra. Y aquí fundir para que quede continuo. La sombra de esa figura propia y arrojada. Seguimos comprobando a ver si falta algún detalle. Esto estaba cuadruplicado ahí, como decíamos. Esto aquí abajo pues venía por aquí y todo. Esto aquí enfrente también tendría que duplicarse. Bueno, parece entonces ya que está completo. En todo caso, insisto, siempre hay que revisar esto porque es fácil que se olvide alguna sombra. Esa sería entonces la cabellera de un objeto.